SER Podcast. Soy Antón Meana. Y yo soy Pablo Pinto. Y si quieres conocer la empresa que revoluciona el fútbol español, no te pierdas este episodio, el segundo de la segunda temporada de Carrusel Confidencial, el podcast de la cadena SER que escucha a la gente del fútbol. bienvenidos, bienvenidas, Carrusel Confidencial, como dice Pablo, episodio 2 de la segunda temporada. Hola Pablo, muy buenas. Qué ganas tengo de que me presentes eso que está revolucionando el mundo del fútbol. La semana pasada volvimos con fuerza, con dos noticias que han tenido muchísimo impacto, la de Xavi Simons y la posible vuelta a Barcelona, y la de Saúl, un favor de los Barnet y el Chelsea hace que el futbolista ilicitano esté ahora mismo en Stamford Bridge. Hoy traemos dos noticias impactantes. La primera, de un futbolista de la selección española, portero, en la Premier. Robert Sánchez no es titular ni mucho menos con Lucho, juega Unai Simón, pero en la Premier le tienen en alta consideración. Según puede contar Carrusel Confidencial, clubes de Europa han preguntado por él, han ofrecido 35 millones de euros y la respuesta del Brighton ha sido no. La cifra que ponen para empezar a negociar supera los 60 millones de euros. Pablo, hablamos de una cifra de portero élite. Sí, estamos hablando de un portero mucho más reconocido en Inglaterra que en España. Aquí prácticamente es anónimo, podría ir por la calle sin que le reconociera nadie, pero en Inglaterra pasan dos cosas. Una, que lo está haciendo muy bien y el reconocimiento deportivo ya lo tiene, y otra, que hay mucho más dinero que aquí. Allí se fichan centrales por 60, 70, 80 millones de euros, así que esa cantidad en un futbolista en Inglaterra no es tan descabellada. Aquí nos suena muy lejos, pero allí se está pagando ese tipo de traspasos. Le aleja completamente de un posible regreso a España. Él también quiere hacer carrera en Inglaterra. ¿Podría tener algún equipo interesado fuera de Inglaterra? Alguno de Bundesliga potente si el Bayern algún día busca portero. Veremos cómo está la economía en Italia, ahora mismo muy tocada. Son cifras que maneja el PSG, aunque ficha mejor a coste cero, como el caso de Donnarumma, pero me parece una cifra impactante. Si el Atlético de Madrid vende a Oblak, a lo mejor le dan 80 millones de euros. Me lo invento, es una cifra elevada para un portero. Y que rechacen 35 por Robert Sánchez y no se sienten por menos de 60, me parece una cifra enorme. Estaríamos hablando prácticamente del segundo traspaso más caro en la historia de un portero. El primero, como bien recordarán los oyentes de Carrusel Confidencial, fue el traspaso de Kepa al Chelsea. Así que estaríamos copando los dos traspasos de porteros más caros de la historia, ambos españoles. Viajamos precisamente a Inglaterra. El corresponsal de la SER allí es Álvaro de Grado, para contarnos cómo está siendo el año de Robert Sánchez en la Premier. Robert Sánchez se confirmó y sorprendió la temporada pasada en el Brighton, pero en este curso ya es un habitual indiscutible en el equipo, que es una de las revelaciones de esta Premier League. Ya se sabían sus características del curso pasado, ese juego aéreo tan poderoso, ese gran toque con el pie derecho, sobre todo a la hora de salir con el balón, y en las estadísticas de esta temporada, en los 11 partidos que lleva disputados, es el portero junto con David Raya que más veces toca el balón con los pies, por encima de 42 pases por partido, lo cual aquí se demuestra una de sus principales virtudes y que le convierte en tan importante en un estilo de juego como el del Brighton, que siempre prioriza la posesión del balón. Gracias, de Grado. Recordamos, el Brighton rechaza ofertas por Robert Sánchez de 35 millones de euros y no quiere sentarse por menos de 60. Esta noticia la escuchaste primero en Carrusel Confidencial. Y esta que viene ahora también. Pablo Pinto, por favor, ¿cuál es el nombre del que se habla en los despachos de los secretarios técnicos del fútbol español? Es un nombre muy cortito, pero que se queden ya los oyentes de Carrusel Confidencial con él, porque van a oír hablar los 10, 15 próximos años mucho de él. Iker Bravo es un delantero, cantera del Barça. Déjame que apunte. ¿Delantero? Iker Bravo. Vale, Iker Bravo. Cortito, fácil de aprender. Delantero. 16 años. 16. Cantera del Barça. Cantera del Barça. Salió este verano gratis, como muchos otros se han ido en los últimos años, rumbo al Bayer Leverkusen. Tenía para elegir, en Italia, en Inglaterra, pero el Bayer Leverkusen, lo sabemos, Fernando Carro, el CEO español,
le prometió un plan de futuro que ya se está cumpliendo, porque con 16 años ha debutado ya en el primer equipo del Bayer Leverkusen esta temporada, y lo que es todavía más llamativo, en un proceso formativo como el de la Federación Española de Fútbol, con 16 años ya ha sido convocado y ha jugado con la sub-19, saltándose varios pasos. Así que estamos hablando de un delantero que está apuntadísimo en las secretarías técnicas de los equipos top en España y también en Europa. Y es que además delanteros centros españoles en los últimos años han salido muy poquitos. Así que este va a valer, no sé si como Robert, pero te aseguro que menos no. Por eso me llama la atención, porque no es que podamos hablar de una fábrica de delanteros, y aquí sí damos el nombre de un delantero que tiene loco al fútbol español y al fútbol europeo. Porque nos cuesta un mundo. Desde los Fernando Torres y David Villa andamos buscando un delantero. Repito, tiene 16 años, pero está quemando etapas a una velocidad brutal. El Real Madrid últimamente le ha seguido muy de cerca. El Barcelona también, lo que pasa que le perdió este verano y todavía se están dando de bruces, pero ojito porque es un delantero por el que se van a pagar millonadas. ¿Recordamos el nombre? Iker Bravo. Apuntado queda, y ahora, en Carrusel Confidencial, la entrevista que estábamos esperando. Carrusel Confidencial, el podcast de la cadena SER que escucha a la gente del fútbol. Hace unos días, los oyentes de la cadena SER escucharon en El Larguero con Manu Carreño una charla entre Manu y Joan Vilá, que es uno de los padres futbolísticos de Xavi Hernández. Hablaron mucho en El Larguero de Xavi y de lo que puede aportar Xavi como entrenador al Barça, pero en un momento de la entrevista, el señor Vilá habló de Go Up Players, que es una empresa, si no me equivoco, para asesorar tácticamente a futbolistas. Señor Joan Vilá, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Estoy en lo cierto? ¿Lo he dicho bien? ¿Es una empresa para asesorar tácticamente a los futbolistas? Sí, efectivamente. Es una asesoría a nivel individual, a nivel táctico, de jugadores profesionales. Sí. Pongo un ejemplo muy básico. Un futbolista profesional de primera división que quiera mejorar su rendimiento táctico puede ponerse en contacto con ustedes, y ustedes analizan al futbolista, el equipo en el que juega, y le proponen, igual que uno tiene un preparador físico para mejorar físicamente, también puede tener un preparador táctico. ¿Es así? Sí, nosotros estudiamos al jugador y en base a esta primera ficha individual, a este análisis del que partimos y del que parte todo el proceso, pues empezamos a trabajar priorizando aquellas cosas que son más importantes y en aquellas en que tenga el propio jugador también más interés, aparte de lo que nosotros veamos en todo este proceso, ¿no? Me parece súper interesante. Añadimos a la conversación a Ferran Vilá. Hola Ferran, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un placer, gracias por estar en Carrusel Confidencial. Ferran, para los que somos nuevos en esto del asesoramiento táctico... Nuevos no, arcaicos. No sé, me parece súper interesante. Cuando escuché a Joan en El Larguero, me puse a mirar vuestra página web. Realmente es como algo tabú, ¿no? Como que el futbolista a veces no piensa en que pueda mejorar tácticamente más allá de lo que ya sabe, y en un fútbol tan profesionalizado se habla de muchos campos, de la comunicación, de la imagen, pero hablamos a veces poco de la táctica. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Y bueno, de hecho, si vemos en otros campos o en otras... en el mundo de la empresa, por ejemplo, ¿no? Pues un alto directivo siempre sigue formándose cuando es directivo, cuando tiene un cargo de responsabilidad, ¿no? Entonces, es un poco el naturalizar algo que para nuestra forma de entender es lógico, ¿no? Que es que si tú estás en la élite, quieras mejorar y quieras ofrecer tu mejor versión, ¿no? Entonces, también es un poco el naturalizar algo que como has dicho tú, es un poco tabú, ¿no? Se usa para jugadores, para corregir tácticamente, pero lo usan también equipos en tiempo real, por ejemplo, en los descansos, para estáis fallando en esto, o hay que organizarse de esta tal manera, o nos están atacando así. No, nosotros trabajamos con el jugador siguiendo un plan de trabajo que no es in situ, ¿no? O sea, es semanal o quincenal, depende de cómo se establezca el proceso,
pero durante los partidos no. Lo que hacemos es, pues analizamos el partido, definimos un plan de trabajo conjuntamente con el jugador y establecemos pues unas pautas a partir de las cuales en las diferentes situaciones que se producen a lo largo del partido y en función de la posición en la que juega, pues vemos cuáles son las áreas de mejora, aquellas cosas que se pueden potenciar, aquello que se puede mejorar y trabajamos, pero no a la media parte. Esto es tarea del entrenador, al cual pues respetamos mucho y precisamente también es parte importante de nuestro trabajo el saber exactamente qué es lo que le pide el entrenador al jugador. Has hablado, Ferran, de respeto por el entrenador. Esto para los que somos novatos, como digo, en esta forma de trabajar, igual que el futbolista respeta mucho a su cuerpo médico y a su preparador físico del club, pero tiene un preparador físico a lo mejor propio fuera del club, vosotros imagino que respetáis lo que dice el entrenador y el jugador respeta a su entrenador, pero en base a lo que su club le pide y a su potencial futbolístico del futbolista, vosotros le preparáis un plan personal para que rinda más, ¿es correcto? Sí, porque al final siempre lo decimos, ¿no? El jugador está con él durante toda su carrera deportiva. Cierto es que va a tener diferentes entrenadores, pero casos que tenemos, jugadores pues que inician la temporada con un entrenador, al mes de noviembre, diciembre, pues por lo que sea, pues cambian de entrenador, este jugador se va a la selección y se encuentra con otro entrenador y una situación como la que estoy explicando, te das cuenta de que en un año has tenido 3 directrices distintas y sin contar la posibilidad de que incluso puede ser que alguno te cambie de posición, ¿no? Entonces, el jugador, en toda esta incertidumbre o este abanico de posibilidades que pueden surgir en un año, imagínate a lo largo de su carrera deportiva, ¿no? Entonces, al final se trata de que el jugador, él tiene que querer mejorar si está en el fútbol profesional. Y igual que tú has comentado, pues el caso del preparador físico, ¿no? Que evidentemente pues tiene que saber cuáles son las cargas que se están estableciendo, pues por si hay que hacer algún tipo de trabajo extra porque el jugador quiere ese plus, pues nosotros igual, ¿no? Tenemos que conocer exactamente bien todo lo que el entrenador le pide y ayudar al jugador pues para rendir en estos diferentes escenarios que no es una situación que no pueda surgir, ¿no? Porque pasa muchas veces y lo vemos constantemente en el fútbol profesional, ¿no? Y sin dar nombres, o si queréis darlos, Joan, ¿qué tal aceptación está teniendo en el mercado? ¿Tenéis un gran volumen de jugadores, muchos profesionales, otros que no lo son pero quieren llegar a serlo? No. Bueno, nosotros llevamos CoWAP, lo creamos en el 2007, ¿no? Pone Sí, 2007-2008, final del 2007-2008, y desde entonces pues hemos ido asesorando a muchos jugadores, pero no tenemos muchos por el mero hecho de que preferimos la calidad a la cantidad. Este trabajo es un poco artesanal, por decirlo de alguna forma, es individualizado. Nosotros nos centramos mucho en el estudio de cada jugador, porque el jugador no es solamente la parte puramente táctica o deportiva, sino también en su entorno. Nos importa muchísimo el jugador en su globalidad y por lo tanto pues no tenemos una gran cantidad de jugadores y tampoco lo pretendemos. Lo que sí queremos es dar calidad a nuestro trabajo y en este sentido pues estamos muy satisfechos porque los jugadores llegan a autoconocerse, que es lo realmente importante. Como te decía Ferran hace un momento, pues el jugador convive con sí mismo durante toda su vida deportiva y por lo tanto es muy importante que se autoconozca para llegar a la mejor versión de este jugador. Nosotros queremos optimizar su rendimiento para que pueda rendir independientemente del equipo, del lugar en el que se encuentre, respetando eso sí siempre muchísimo a la figura del entrenador, porque nosotros somos entrenadores y por lo tanto como tales respetamos muchísimo a la figura del entrenador. Quieren ser, Pablo, los Vilá modestos, pero tienen una web muy buena, goupplayers.com,
y hay una parte de jugadores en los que aparecen jugadores que han pasado por sus manos. Marc Bartra, Carles Pérez, Lucas Vázquez, Gerard Deulofeu, Taque Kubo, Carles Puyol, Xavi Hernández, la experiencia, como dicen ellos, desde el año 2007, y me parece, Joan, si me permite, que esa parte es fundamental. De lo que yo he visto conociendo su empresa es, y decía usted la palabra artesanal, que ustedes ponen su experiencia al servicio de los jugadores, que no es una cosa basada en un algoritmo, que es una empresa basada en la experiencia de mucho tiempo y una metodología que lleva años funcionando con éxito. Sí, lo basamos todo en la palabra o en un concepto que son los fundamentos. Como cualquier casa, lo realmente importante son los fundamentos, aquellos que soportan la casa y que soportan cualquier tempestad, cualquier cosa que pueda surgir. Pues esto es exactamente igual. Para nosotros el trabajo está basado en estos fundamentos tácticos que son universales y que a la vez también lo individualizamos, en primer lugar porque el jugador es una persona individual y en segundo lugar porque tiene una posición determinada, digamos. Pero hay conceptos que incluso son genéricos, independientemente de la posición. También es verdad que los hay que son específicos y por lo tanto pues nos centramos mucho en estos específicos y sobre todo en aquellos en los cuales haya un margen de mejora y que tengan mucha relación con su función en el campo y con lo que le pide el entrenador, evidentemente. Tengo una pregunta más para Ferran. Quería saber si esto llama la atención a los futbolistas. Si cuando un futbolista llega a vuestras manos, a veces, aunque repito, sois gente de mucha experiencia, si hay relativa desconfianza, en plan, ¿cómo van a conseguir que yo mejore? Si habéis visto gente que realmente se ha sorprendido viendo cómo ha mejorado su rendimiento poniéndose en manos de vosotros. Pues mira, el primer paso es que quien viene a nosotros normalmente es quien tiene ganas de cambiar su vida, ¿no? O que realmente, puedo poner ejemplos, ¿no? Porque él mismo lo ha dicho, el caso, por ejemplo, de Sergi Gómez, que él pues estaba en un momento de su vida que no estaba jugando mucho en el Celta, contactó con nosotros y pues bueno, pues después de trabajar, después de estar juntos durante ese año, pues terminó jugando en el Celta de titular. El año siguiente se va al Sevilla y acaba en ese año pues convocado por la selección, ¿no? Entonces, al final sí que hay un aspecto muy importante y me gusta utilizar esta frase, que en la vida puedes dar agua pero no puedes dar sed, ¿no? Y sí que es importante que el jugador tenga sed, pero tenga sed de verdad, porque es que si no es imposible. O sea, nosotros no hacemos milagros con gente que realmente no quiere. El jugador es el principal protagonista, tiene que ser ambicioso, tiene que querer, y nosotros pues le acompañamos en ese proceso ayudándole pues a mejorar su rendimiento. Y para ti, Ferran, y para ti, Ferran, es un... Te pregunto a ti, por no preguntar a Joan, pero te pregunto a ti. Sí. ¿Para ti es un reto? Igual que para mí es un reto entrevistar a los Vilá y me preparo la entrevista, o que tengo una noticia, o que tengo un partido como periodista y lo preparo. Para vosotros eso, que llame Sergi y diga, oye, quiero estar con vosotros. ¿Es un reto profesional para ti conseguir esa evolución y que él sea feliz rindiendo más en el fútbol? Es un reto porque al final él pone sus expectativas en nuestras manos, ¿no? Y al final hay una responsabilidad profesional muy grande, porque no es solamente ayudarle a jugar mejor. Es en algunos casos, pues, ostras, el jugador no lo está pasando bien, o el jugador realmente cree que puede hacerlo mejor, pero no sabe cómo, y tampoco encuentra respuestas, ¿no? Entonces, a veces el jugador viene como pues un poco, bueno, tienes esa responsabilidad de ayudarle a cambiar su vida, ¿no? Por eso siempre comentamos de que al final el jugador tiene que tomar las riendas, pero evidentemente nosotros siempre estamos detrás ayudándole en todo lo que pueda necesitar, ¿no? Y ya para acabar, Dava... Mira, en este sentido, si me permites, sí. Pues es una responsabilidad y un compromiso, es un reto y un compromiso mutuo, de manera que a partir de este momento ya somos un equipo, es decir, fracasamos o triunfamos juntos. Estamos muy satisfechos de lo que ha ocurrido hasta ahora y por lo tanto, pues, como te digo, nuestra satisfacción, ¿no? Porque
queda muy claro que le decimos al jugador que intentaremos ayudarle en lo que necesita para que ya no nos necesite. O sea, nuestra intención no es perpetuarnos en el trabajo con el jugador, sino darle un empujón de verdad para que realmente se autoconozca y pueda dar la mejor versión en función de su talento, lógicamente, que lo tienen todos, evidentemente. No, y ese empujón está claro que lo dais, porque en esa nómina de clientes, si se puede llamar así, que decía antes Antón Meana, destaca el nombre de Xavi Hernández. Bueno, el otro día te entrevistaba Manu como uno de sus padres futbolísticos y debe de funcionar muy bien el software porque de Qatar se lo ha llevado al Barça. Sí, de todas maneras estamos hablando de dos conceptos diferentes. Nosotros en este tema de trabajo individual con los jugadores no es un tema del software, no tiene nada que ver. Es un trabajo basado en estos fundamentos y en una relación absolutamente directa con el jugador, de manera que analizamos su juego e intentamos, como hemos dicho, pues optimizar el rendimiento de este jugador. Entonces lo del Barça es otro programa distinto. Yo como soy Parque Jurásico no sé muy bien cómo va esto. Sí, efectivamente, no tiene nada que ver, aunque tenga una cierta relación, pero no tiene nada que ver. Pues señor Joan Vilà, Ferran Vilà, muchísimas gracias por estar en Carrusel Confidencial. Creo que es muy interesante para los oyentes que escuchan este podcast, que ofrece la otra cara del fútbol, no solamente el puro verde, sino todo lo que rodea a la industria del fútbol y en este caso la táctica que le interesa mucho a la gente. Gracias por estar en Carrusel Confidencial y ojalá que tengan una gran temporada. Muchas gracias, un placer. Joan Vilà, Ferran Vilà, muchas gracias por estar en Carrusel Confidencial. Si te parece, Pablo, nos ponemos serios antes de cerrar porque llegamos, como siempre, a la zona Marcano. Venga. ¿Está por ahí Marcano? ¿Marcano? Hola Pablo, hola Antón, oyentes del Confidential. Hoy les vamos a contar la decisión unánime, como sucedió, de la destitución de Óscar Washington Tabárez al frente de Uruguay. Como bien dijimos, fue una decisión unánime de los 7 miembros del Consejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, tomada el miércoles 17 de noviembre a hora del mediodía de Montevideo, y el presidente, Ignacio Alonso, acompañado por 2 miembros más del Ejecutivo, fueron los responsables de comunicarle a Tabárez la decisión en el complejo en persona. Entienden, nos dicen, que Uruguay volvió a ocupar un sitio privilegiado en el fútbol mundial gracias a él, pero que ya no era suficiente lo que se vivía con el profesor Óscar Washington Tabárez y su cuerpo técnico al frente. Y además, Antón, Pablo, oyentes, contarles que quieren que el nuevo seleccionador sea joven, con trayectoria y que ejerza también de coordinador de las categorías formativas de Uruguay. Nos dicen fuentes del Ejecutivo que desde el momento de la destitución no quieren tardar más de 10 días en dar el nuevo nombre y que si logran clasificar al Mundial se le pagará un premio a ese nuevo cuerpo técnico, además de los meses de contrato que se merecen por el trabajo que van a realizar al frente de una selección histórica en el fútbol mundial como lo es Uruguay. Pues gracias por estar ahí y la próxima semana más Carrusel Confidencial en Ser Podcast. Suscríbete a Carrusel Confidencial. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 2 de la tarde en Carrusel Deportivo. Cadena Ser. La radio.